Con sus 4 hijos, agonizando bajo el sol despiadado de Sonora, Mercedes tembló al ver acercarse al guerrero yaqui de mirada penetrante. La salvación que le ofrecía aquellas manos ensangrentadas por guerras contra los yoris la arrastraría a un campamento donde cada respiración sería un acto de valentía frente al odio tribal. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Sonora, México, 1879. El viento soplaba con furia desde el norte, arrastrando consigo el olor a tierra calcinada y arbustos resecos. Mercedes Vega, con el rostro surcado por lágrimas y polvo, apretaba contra su pecho al pequeño Tomás, de apenas 6 meses, mientras con la mirada vigilaba a sus otros 3 hijos que caminaban exhaustos delante de ella. Lucía, la mayor de 10 años, llevaba de la mano a Isabel, de 4, cuyos pies descalzos habían comenzado a sangrar tras 3 días de caminata por el desierto sonorense. Mateo, de 7 años, se esforzaba por mantener el paso firme, aunque el hambre le doblaba la espalda. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, y con él se iba la última esperanza de encontrar un pueblo antes del anochecer. Mercedes ajustó el rebozo que cubría a Tomás y se detuvo un momento, dejando que sus ojos recorrieran el horizonte árido y despiadado. No había nada, solo el interminable desierto y el recuerdo punzante de la traición. «Mamá, tengo sed», susurró Isabel con voz quebrada, mientras sus pequeños dedos se aferraban a la falda de Mercedes. «Lo sé, mi niña». «Pronto encontraremos agua», respondió ella, aunque la cantimplora que colgaba de su hombro hacía horas que estaba vacía. Mentía para darles esperanza, para que sus pequeños no se rindieran antes de tiempo. Hacía apenas una semana, Vicente, su esposo, había desaparecido llevándose consigo las pocas monedas que guardaban en el viejo baúl de madera y el caballo que les permitía trabajar la tierra. Se fue sin decir palabra, dejando atrás la pequeña parcela que habían logrado cultivar en los límites de Álamos, una tierra que nunca les perteneció realmente y que el hacendado don Porfirio Valenzuela reclamó con hombres armados apenas supo que Vicente había huido. «Fuera de mis tierras antes del amanecer, o mis hombres los sacarán como a perros», había gritado el capataz mientras los peones derribaban la humilde choza donde vivían. Mercedes apenas tuvo tiempo de recoger lo poco que tenían: algo de ropa, una manta, un poco de maíz y frijoles que se acabaron el segundo día de camino. «Lucía, hija, debemos buscar un lugar para pasar la noche», dijo Mercedes, ajustando al bebé en sus brazos. La niña asintió con la solemnidad de quien ha tenido que crecer demasiado rápido. Encontraron un pequeño grupo de mezquites cuyas ramas retorcidas ofrecían un mínimo refugio. Mercedes extendió la manta sobre el suelo y acomodó a los niños. Tomás comenzó a llorar, hambriento. Ella intentó amamantarlo, pero la leche apenas fluía tras días de sed y hambre. Cuando los niños finalmente se durmieron, Mercedes dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. «Virgen Santa, no permitas que mis hijos mueran en este desierto», rogó en silencio, mientras la noche caía como un manto pesado sobre ellos. El amanecer los encontró temblando de frío. Mercedes despertó con la garganta seca y la terrible certeza de que no podrían continuar mucho más. Tomás estaba demasiado quieto, sus labios resecos, su piel ardiendo de fiebre. «Mamá, mira», dijo Mateo, señalando hacia el este. A lo lejos, una columna de humo se elevaba hacia el cielo. Donde había humo, había gente, y donde había gente, podría haber agua. «Vamos, hijos, debemos caminar un poco más», dijo Mercedes, incorporándose con dificultad.
El sol ascendía inclemente mientras avanzaban hacia el humo. Isabel comenzó a llorar, incapaz de dar un paso más. Mercedes, con Tomás aferrado a su pecho, la cargó con el otro brazo, sintiendo que sus fuerzas se desvanecían con cada paso. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre a caballo apareció sobre la cresta de una colina cercana, recortado contra el cielo como una aparición. No era un vaquero ni un hacendado. Por su vestimenta y el modo en que llevaba trenzado el cabello negro, Mercedes supo inmediatamente que era yaquí. El corazón le dio un vuelco. Las historias sobre la ferocidad de los yaquis habían alimentado sus pesadillas de niña. Historias de pueblos arrasados, de hombres decapitados y mujeres raptadas. Pero ahora, al borde de la muerte, ni siquiera tuvo fuerzas para sentir miedo. El guerrero detuvo su caballo a pocos metros de ellos. Su mirada oscura recorrió a la mujer y los niños, deteniéndose en el pequeño bulto que Mercedes apretaba contra su pecho. «Agua, por favor», suplicó ella, cayendo de rodillas. «Mis hijos, agua». El hombre desmontó con agilidad. Su rostro, tallado en líneas duras y marcado con las cicatrices propias de un guerrero, no mostró emoción alguna mientras se acercaba. Mercedes cerró los ojos, esperando lo peor. Sintió entonces el contacto frío de una cantimplora contra sus labios. Abrió los ojos, sorprendida, y bebió con desesperación. El guerrero yaqui se movió luego hacia los niños, ofreciéndoles agua uno por uno. «Itom achai», murmuró él, señalándose a sí mismo. Mercedes no entendió sus palabras, pero algo en la intensidad de su mirada le dijo que, al menos por ahora, este hombre no representaba una amenaza. «Mercedes», respondió ella con voz temblorosa, «estos son mis hijos, Lucía, Mateo, Isabel y Tomás». Y Tomachai asintió levemente. Luego, con un gesto que no admitía réplica, indicó su caballo. El guerrero yaqui los había encontrado. Pero lo que aguardaba a Mercedes y sus hijos en el campamento indígena era una incógnita que le helaba la sangre. Porque si las historias eran ciertas, quizás la muerte en el desierto hubiera sido más misericordiosa que lo que les esperaba ahora. El caballo de Itom Achai avanzaba con paso cuidadoso por el sendero pedregoso, cargando a Isabel y Mateo. Mercedes caminaba junto al animal, con Tomás firmemente sujeto a su pecho y Lucía a su lado. El guerrero yaqui guiaba al caballo en silencio, su rostro impasible vuelto hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo intenso que a Mercedes le recordó la sangre. «¿A dónde nos lleva?», preguntó Lucía en voz baja, aferrándose a la falda de su madre. «No lo sé, hija, pero nos dio agua cuando moríamos de sed». «Debemos confiar», respondió Mercedes, aunque el miedo le atenazaba el estómago. Las historias sobre los yaquis, esos guerreros indómitos que habían resistido tanto a los españoles como al gobierno mexicano, eran parte de las leyendas con las que había crecido. Después de casi una hora de camino, el olor a humo se intensificó. Al rodear una colina baja, ante ellos se extendió el campamento yaqui, unas 30 chozas de adobe y ramas dispuestas en círculo, con una gran hoguera en el centro. Mujeres con el cabello trenzado molían maíz en metates, mientras los hombres tallaban madera o reparaban armas. Niños de piel cobriza correteaban entre las chozas, deteniéndose abruptamente al ver llegar a los extraños. Un silencio pesado cayó sobre el campamento. Las miradas se clavaron en Mercedes y sus hijos como flechas. Una mujer mayor dejó caer el cuenco que sostenía, derramando agua sobre la tierra rojiza. Un anciano se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón tallado, y caminó hacia ellos con expresión severa. «Yo ora cheam»,
dijo Itomachai, desmontando con agilidad y haciendo un gesto de respeto hacia el anciano. El viejo, cuyo rostro estaba surcado por profundas arrugas que parecían contar la historia de su pueblo, miró a Mercedes con ojos entrecerrados. Luego se volvió hacia Itomachai y habló en yaqui con voz grave. La conversación se tornó acalorada. Mercedes no entendía las palabras, pero el tono le dejaba claro que su presencia no era bienvenida. Itomachai señaló a Tomás, quien seguía ardiendo de fiebre, y luego a los otros niños. Su voz se volvió firme, casi desafiante. El anciano sacudió la cabeza con evidente desaprobación, pero finalmente hizo un gesto hacia una de las chozas más alejadas. «Vengan», dijo Itomachai en un español entrecortado, el primero que Mercedes le escuchaba hablar. «Niño enfermo, ahí». Mercedes bajó a los niños del caballo y siguió al guerrero hacia la choza indicada. A su paso, las mujeres yaquis murmuraban. Algunas escupían al suelo, otras simplemente desviaban la mirada. Los hombres observaban con expresiones duras, sus manos inconscientemente moviéndose hacia los cuchillos que llevaban al cinto. «Lloris, no bienvenidos», murmuró una mujer joven al pasar junto a ellos, con el desprecio grabado en cada sílaba. La choza era pequeña pero limpia, con esteras de palma cubriendo el suelo y mantas tejidas apiladas en un rincón. Olía a hierbas secas y humo. Una anciana de manos huesudas y ojos brillantes como cuentas negras los esperaba en el interior. Su cabello gris estaba recogido en un moño alto, y de su cuello colgaban amuletos de hueso y piedra. Yapsi la presentó Itomachai. Ella cura. La curandera se acercó sin sonreír y extendió sus brazos hacia Tomás. Mercedes dudó un instante, su instinto maternal resistiéndose a entregar a su hijo enfermo a una desconocida. Pero la fiebre del niño empeoraba y no tenía alternativa. Yapsi tomó al bebé con sorprendente delicadeza, lo colocó sobre una manta y comenzó a examinarlo, murmurando palabras que sonaban como un canto antiguo. Luego se volvió hacia un rincón donde tenía dispuestos frascos de barro y manojos de hierbas y comenzó a preparar una infusión. Itomachai se dirigió a Mercedes en su español limitado. «Quedarse aquí. Yo hablar consejo. Decidir». «¿Decidir qué?», preguntó Mercedes, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. «Si viven o mueren», respondió él, con una franqueza que la dejó helada. Cuando el guerrero salió, Lucía se acercó a su madre, temblando. «Mamá, tengo miedo. ¿Nos van a matar?». Mercedes abrazó a su hija, atrayendo también a Mateo e Isabel hacia ella. «No, hijos, estamos a salvo. Este hombre nos salvó en el desierto. No lo hizo para matarnos después». Pero mientras pronunciaba estas palabras, Mercedes no estaba segura de creerlas. Observó a Yapsi, que administraba con cuidado la infusión a Tomás, y luego desvió la mirada hacia la entrada de la choza, donde ya se reunían varios curiosos que los observaban como si fueran bestias extrañas. A través de la abertura de la choza, podía ver que el consejo se estaba reuniendo alrededor del fuego central. Ancianos y guerreros formaban un círculo, con Itomachai de pie en el centro, hablando con gestos amplios. Las voces se alzaban, algunas en tono furioso. En ese momento, Mercedes comprendió que su destino y el de sus hijos pendía de un hilo. Estaban en tierra extraña, entre gente que los consideraba enemigos por el simple hecho de tener sangre mestiza, gente que había sufrido a manos de personas como ella, como su marido, como los hacendados que les habían robado sus tierras ancestrales. La noche caía sobre el campamento yaqui y con ella la incertidumbre. Mercedes apretó a sus hijos contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo rezó no solo por sus vidas, sino también
por el corazón del guerrero que ahora hablaba por ellos ante su pueblo. Las llamas de la hoguera central se alzaban hacia el cielo estrellado, proyectando sombras danzantes sobre los rostros severos de los ancianos y guerreros yaquis reunidos en círculo. El aire olía a madera quemada, a tierra húmeda y a tensión. Itomachayi permanecía de pie en el centro, su silueta recortada contra el fuego, la voz firme resonando en la noche mientras defendía a los yoris que había traído al campamento. Los encontré muriendo en el desierto. La mujer protegía a sus hijos con su cuerpo, como una loba defiende a sus cachorros. El más pequeño arde en fiebre. ¿Es esto lo que somos ahora? ¿Los que dejan morir a niños inocentes por el pecado de su sangre? Yoora Cheam, el anciano jefe del consejo, golpeó el suelo con su bastón, haciendo que todos guardaran silencio. Itom Achai, hijo de Wickham, guerrero de nuestra tribu, tu corazón siempre ha sido más grande que tu prudencia, dijo el anciano, con voz gastada por los años pero aún cargada de autoridad. Los yoris nos han traído solo muerte y despojo. Han envenenado nuestros pozos, quemado nuestros campos, violado a nuestras mujeres. ¿Y ahora quieres que acojamos a una de sus mujeres y a sus críos? Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Un guerrero joven, de nombre Wiko, se puso de pie. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, recuerdo de una batalla contra soldados mexicanos. Mi padre murió bajo el látigo de un capataz yori. Mi hermana fue llevada por soldados y nunca regresó. ¿Por qué habríamos de mostrar compasión cuando ellos no la conocen? Itomachayi lo miró fijamente, sin amilanarse. Yo también he enterrado a los míos, Wiko. Mi esposa, Maala, murió en el parto porque los yoris nos expulsaron de nuestras tierras fértiles y nos condenaron a este desierto. Mi hijo no llegó a respirar. ¿Crees que no conozco el odio? Hizo una pausa, su voz bajando de intensidad. Pero estos niños no empuñaron el látigo que mató a tu padre, ni violaron a tu hermana. Son inocentes, como lo era mi hijo no nacido. Desde el fondo del círculo, una mujer mayor se levantó. Era Sewam, la madre de Itomachayi, respetada por todos por su sabiduría. Su rostro, marcado por los años y el sufrimiento, mostraba una dignidad inquebrantable. Mi hijo tiene razón, dijo con voz clara. Los niños no cargan con los pecados de sus padres. El Gran Espíritu no hace distinción entre la sangre que corre por nuestras venas y la suya. Todos somos sus hijos. Wiko escupió al suelo. Son yoris. Crecerán para convertirse en nuestros enemigos, como todos ellos. Yoora Chim levantó una mano, pidiendo silencio nuevamente. ¿Qué propones entonces, Itomachayi? Que los adoptemos como si fueran de los nuestros. Que compartamos con ellos nuestros escasos alimentos mientras nuestros propios niños pasan hambre. Itomachayi respiró hondo antes de responder. Propongo que les permitamos quedarse hasta que el niño enfermo sane y la mujer recupere fuerzas. Luego, yo mismo los llevaré a la misión de San Xavier, donde los padres podrán encontrarles un lugar. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Los miembros del consejo se miraron entre sí, sopesando la propuesta. Mientras tanto, en la choza de Shapsi, Mercedes observaba ansiosamente cómo la curandera aplicaba cataplasmas de hierba sobre el pecho de Tomás. El bebé había dejado de llorar y respiraba con menos dificultad, lo que le daba un rayo de esperanza. Lucía, sentada junto a la entrada, vigilaba lo que ocurría en el consejo. A pesar de no entender la lengua yaqui, podía percibir la tensión en los gestos, en las miradas, en la forma en que el fuego parecía avivarse con cada palabra áspera. «Mamá», susurró, «ese hombre está hablando por nosotros.
Creo que nos está defendiendo. Mercedes se acercó a la abertura de la choza, con Isabel dormida en sus brazos y Mateo acurrucado a sus pies. Observó a Itom Achai, su postura erguida, la manera en que enfrentaba a los demás sin vacilación. ¿Por qué nos ayuda?, murmuró para sí misma. ¿Qué ve en nosotros que merece ser salvado? Giapsi, que había estado atendiendo a Tomás en silencio, habló entonces en un español sorprendentemente fluido. Él perdió a su esposa e hijo hace 2 inviernos. La tristeza lo cambió. Donde otros ven enemigos, él ve seres humanos. Mercedes se volvió hacia la anciana, sobresaltada tanto por sus palabras como por descubrir que podía entenderla. ¿Usted habla español? Giapsi asintió levemente, sin apartar la mirada de Tomás. Viví entre los misioneros cuando era joven, aprendí su lengua, sus costumbres, y vi tanto bondad como crueldad en ellos, al igual que existe entre los míos. Sus manos arrugadas ajustaron el paño húmedo sobre la frente del bebé. Tu hijo vivirá. La fiebre bajará antes del amanecer. Mercedes sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. «Gracias», dijo con voz quebrada, «gracias por salvarlo a pesar de quienes somos». Giapsi la miró entonces directamente, sus ojos negros penetrantes como la noche. «No los ayudo a pesar de quienes son, los ayudo porque son lo que son, una madre y sus hijos necesitados. El resto no importa para mí». Un ruido en la entrada interrumpió la conversación. Era Sewam, la madre de Itom Achai. La mujer mayor entró en la choza con paso firme, su mirada recorriendo a Mercedes y los niños. «El consejo ha decidido», anunció en español, para sorpresa de Mercedes. «Pueden quedarse hasta que el niño sane, no más de 1 luna. Después, mis hijos los llevará a la misión». Mercedes inclinó la cabeza, sin saber si debía sentirse agradecida o temerosa. «¿Estaremos a salvo?», preguntó, pensando en las miradas hostiles que habían recibido. Sewam mantuvo su expresión impenetrable. «Mi hijo ha dado su palabra de que responderá por ustedes. Nadie los tocará mientras estén bajo su protección». Hizo una pausa y luego añadió, «Pero no esperes ser bienvenida. Para muchos aquí, tu presencia es como sal en heridas aún abiertas». Con estas palabras, Sewam se retiró. Mercedes abrazó a Isabel con más fuerza, mientras Lucía se acercaba a ella, buscando consuelo. «Mamá, ¿qué pasará con nosotros?», preguntó la niña. Mercedes acarició el cabello de su hija, intentando transmitirle una seguridad que estaba lejos de sentir. «Por ahora, estamos a salvo, hija. Y eso es suficiente por hoy». Afuera, el consejo se dispersaba y Tom Achai permanecía junto al fuego, su mirada perdida en las llamas. Había ganado un respiro para Mercedes y sus hijos, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, porque aunque había convencido al consejo, sentía en su corazón que no podría cumplir su promesa de entregarlos a los misioneros cuando llegara el momento. Y ese pensamiento, esa certeza inexplicable, lo llenaba tanto de miedo como de esperanza. El amanecer llegó con una claridad impresionante. La luz dorada bañaba las chozas del campamento yaqui, mientras el aire fresco del desierto sonorense traía consigo el aroma de leña quemada y hierbas secas. Mercedes despertó sobresaltada, desorientada por un instante antes de recordar dónde estaba. A su lado, Tomás dormía tranquilo, su respiración regular y la frente fresca, señales de que la fiebre había cedido tal como Giapsi había predicho. Los otros niños aún dormían, acurrucados sobre las esteras de palma que la curandera les había proporcionado. Mercedes se incorporó sigilosamente y se asomó a la entrada de la choza. El campamento ya bullía de actividad, mujeres acarreando agua desde el arroyo cercano, hombres preparando herramientas para la caza, niños persiguiéndose entre risas, pero al notar su presencia,
el ambiente cambió sutilmente. Las conversaciones se apagaron, las miradas se desviaron o, peor aún, se clavaron en ella con hostilidad apenas disimulada. Una mujer joven escupió al suelo al pasar junto a la choza, murmurando algo que Mercedes no entendió, pero cuyo significado era inequívoco. «No hagas caso», dijo una voz a sus espaldas. Era Giapsi, que había entrado silenciosamente. Bakot tiene razones para odiar. Su esposo y su hijo mayor fueron asesinados por soldados mexicanos el invierno pasado. Mercedes se volvió hacia la anciana, sintiendo una opresión en el pecho. «Yo no soy soldado, ni mi esposo lo era. Nunca hemos hecho daño a nadie». Giapsi la miró con ojos cansados pero sabios. «Para Bakot, para muchos aquí, todos los yoris son iguales. Han perdido demasiado para hacer distinciones». Lucía se despertó entonces, frotándose los ojos con las manos pequeñas. «Mamá, tengo hambre», murmuró. Como respondiendo a sus palabras, Seguam apareció en la entrada de la choza, cargando un cuenco de barro con lo que parecía ser una especie de gachas. «Pinole», dijo escuetamente, depositando el recipiente en el suelo. «Para los niños». Antes de que Mercedes pudiera agradecerle, la mujer mayor ya se había marchado. Giapsi esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Seguam es dura como la piedra, pero justa. El hijo que salvó a tus hijos es igual a ella». Mercedes miró hacia el campamento, buscando inconscientemente a Ito Machai. «¿Dónde está él? Quisiera agradecerle. Salió a cazar con otros guerreros. Volverá cuando el sol se ponga». Giapsi se acercó a Tomás, examinándolo con sus manos expertas. «El niño está mejor. Necesita leche. Tú también necesitas comer para poder alimentarlo». Mateo e Isabel se habían despertado y miraban con curiosidad el cuenco de pinole. Mercedes lo acercó a ellos y los animó a comer. El sabor era extraño, dulce y terroso a la vez, pero el hambre era más fuerte que cualquier recelo. A media mañana, Mercedes decidió que no podía permanecer encerrada en la choza. Con Tomás en brazos y los otros niños siguiéndola de cerca, salió al exterior. El sol era implacable, pero después de tantos días a la intemperie, casi agradecía su calor. «Quédense cerca de mí», advirtió a los niños, consciente de las miradas que los seguían. Se dirigió hacia el arroyo, pensando en lavar la ropa sucia y refrescarse. Algunas mujeres yaquis lavaban allí, conversando en voz baja. Al verla acercarse, se tensaron visiblemente. Una de ellas, de unos 30 años, con el rostro marcado por una cicatriz que le recorría la mejilla hasta el mentón, se interpuso en su camino. «Este lugar es para mujeres yaquis», dijo en un español áspero pero claro. «No para yoris». Mercedes se detuvo, sintiendo que el corazón le martilleaba en el pecho. No quería problemas, pero necesitaba agua. «Solo quiero lavar a mis hijos y nuestra ropa», respondió con voz firme pero respetuosa. «No molestaremos». La mujer dio un paso adelante, su postura amenazante. «Vete, tu olor ofende a los espíritus del agua». Lucía se aferró a la falda de su madre, mientras Mateo, a pesar de su corta edad, se colocaba protectoramente frente a ellas. Isabel comenzó a llorar, asustada por la tensión que percibía. «¿Qué sucede aquí?». La voz, grave y autoritaria, pertenecía a Seguam, que apareció detrás de ellos con un cesto de fibras trenzadas. «Esta Yori quiere usar nuestro arroyo», respondió la mujer de la cicatriz, sin retroceder. Seguam miró a Mercedes y luego a los niños. Sus ojos se detuvieron en Tomás, que se removía inquieto en los brazos de su madre. «Amaya», dijo finalmente dirigiéndose a la mujer, «el agua no pertenece a nadie, fluye para todos, como la vida misma». Amaya apretó los labios,
claramente en desacuerdo, pero se apartó sin añadir nada más. Las otras mujeres la siguieron, dejando a Mercedes sola con Sewam junto al arroyo. «Gracias», murmuró Mercedes, aliviada pero aún tensa. Sewam dejó su cesto en el suelo y se arrodilló junto al agua. «No lo hago por ti», respondió secamente. «Lo hago porque es lo correcto y porque mi hijo dio su palabra». Mercedes se arrodilló también y comenzó a lavar la cara de Isabel, que aún hipaba por el susto. «¿Por qué nos ayudó tu hijo? Podría habernos dejado morir en el desierto y nadie lo habría culpado». Sewam permaneció en silencio por un momento, sus manos arrugadas sumergidas en el agua cristalina. «Y Toma Chai conoce el valor de una vida, porque ha visto demasiada muerte», dijo finalmente. «Perdió a su esposa y a su hijo no nacido. Desde entonces, algo en él cambió. Donde otros ven enemigos, él ve almas perdidas». Mercedes sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo. No quería parecer débil frente a esta mujer que parecía tallada en piedra. «Entiendo el dolor de perder a quien se ama», dijo, pensando no en Vicente, sino en sus padres muertos durante una epidemia cuando ella apenas tenía 16 años. «Pero no entiendo por qué arriesgaría su posición en la tribu por nosotros». Sewam la miró entonces, y por primera vez Mercedes creyó ver un atisbo de compasión en sus ojos oscuros. «Mi hijo busca redención, aunque él mismo no lo sepa. Cree que salvándolos a ustedes, de alguna manera podrá salvar lo que perdió». Esa noche, cuando los cazadores regresaron, el campamento se animó con los preparativos para cocinar la carne. Y Toma Chai apareció frente a la choza de Gypsy, cargando un conejo y algunas raíces silvestres. Su mirada se cruzó con la de Mercedes, que sostenía a Tomás mientras le cantaba suavemente. No hubo palabras entre ellos, solo un reconocimiento silencioso, un agradecimiento mudo que flotó en el aire del atardecer. Y por un breve instante, entre el miedo y la incertidumbre, Mercedes sintió que quizás, solo quizás, habían encontrado un refugio en el lugar más improbable del mundo. Una semana había transcurrido desde la llegada de Mercedes y sus hijos al campamento yaqui. La desconfianza seguía presente, palpable como el calor que emanaba de la tierra al mediodía, pero la hostilidad abierta había dado paso a una aceptación reticente. No eran bienvenidos, pero tampoco eran atacados. Vivían en los márgenes, tolerados pero nunca integrados. Mercedes había comprendido rápidamente que permanecer ociosa solo reforzaría la percepción de que era una carga. Así que, con una determinación nacida de la necesidad, comenzó a buscar formas de contribuir. Al principio, sus intentos fueron recibidos con desdén. Cuando se ofreció a ayudar con la preparación de alimentos, las mujeres se apartaron como si su toque pudiera contaminar la comida. Cuando intentó unirse a las que tejían cestos, le dieron la espalda. Fue Gypsy quien finalmente le ofreció un camino. «¿Sabes coser?», le preguntó una tarde, mientras examinaba a Tomás, cuya mejoría era evidente día a día. «Sí», respondió Mercedes, «mi madre me enseñó». «Era costurera». Gypsy asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Muchos aquí necesitan ropa remendada. Sus manos podrían ser útiles». A la mañana siguiente, Mercedes se instaló fuera de la choza con aguja e hilo que Gypsy le había proporcionado. A su lado, Lucía jugaba con Isabel, enseñándole a trenzar fibras para hacer pequeñas muñecas, tal como Sewam le había mostrado a ella días atrás. Mateo, siempre curioso, había comenzado a seguir a algunos niños yaquis que tras la inicial desconfianza lo toleraban en sus juegos, atraídos por su habilidad para imitar el canto de los pájaros. La primera en acercarse fue una anciana que apenas podía caminar sin ayuda de un bastón.
Sin decir palabra, dejó caer frente a Mercedes una camisa desgastada con un gran desgarro en la espalda. Mercedes la tomó y comenzó a coser con esmero. Cuando terminó, llamó suavemente a la anciana, que examinó el trabajo con ojos entrecerrados antes de asentir levemente y alejarse. Al día siguiente, 3 personas más aparecieron con prendas para remendar. Al tercero, eran 5. No le hablaban, no la miraban directamente, pero le confiaban sus ropas, reconociendo silenciosamente su habilidad. Y Tom Achai observaba estos cambios desde la distancia. No se acercaba mucho a la choza donde Mercedes y sus hijos se alojaban, pero su presencia era constante, como una sombra protectora. Cada mañana dejaba junto a la entrada un pequeño paquete con carne seca, frutos silvestres o raíces comestibles. Nunca esperaba agradecimiento, nunca buscaba reconocimiento. Una tarde, mientras Mercedes lavaba ropa en el arroyo, sintió una mirada sobre ella. Al levantar la vista, vio a Itom Achai de pie en la orilla opuesta, observándola con una intensidad que la hizo estremecerse. ¿Necesitas algo?, preguntó secándose las manos en la falda. Él pareció sorprendido de que le hablara directamente, como si hubiera estado tan absorto en sus pensamientos que no esperaba ser notado. «Niño pequeño mejor», dijo finalmente, señalando hacia el campamento, donde Tomás dormía bajo el cuidado de Lucía. «Sí, gracias a Giapsi y a ti por traernos aquí». Y Tom Achai cruzó el arroyo con pasos seguros, las piedras apenas salpicadas bajo sus pies. Se detuvo a pocos pasos de ella, y Mercedes notó por primera vez las cicatrices que marcaban sus brazos, testigos silenciosos de batallas pasadas. «¿Por qué esposo de Har?», preguntó abruptamente, su español entrecortado pero directo. La pregunta tomó a Mercedes por sorpresa. Bajó la mirada hacia la ropa que aún flotaba contra una piedra plana. «No lo sé», respondió con honestidad. «Un día estaba allí, al siguiente se había ido, llevándose nuestras pocas monedas y el caballo». «¡Hombre cobarde!», sentenció Itom Achai, con un desprecio tan palpable que Mercedes casi pudo sentir su sabor amargo. «Sí», admitió ella, levantando la vista para encontrarse con sus ojos oscuros. «Un cobarde que nos condenó a morir en el desierto». Un silencio cargado de significado se extendió entre ellos. Mercedes se sorprendió a sí misma al no sentir miedo frente a este guerrero que podría matarla con un simple movimiento de su mano. Al contrario, sentía una extraña calma, como si algo en él resonara con algo en ella. «Tu nombre», dijo él de repente. «¿Qué significa?» «Mercedes significa misericordia», respondió ella, recordando las palabras de su madre. «Es el nombre de la Virgen que concede clemencia a los pecadores». Y Tom Achai asintió lentamente, como si estuviera sopesando cada sílaba. «Itom Achai significa nuestro Padre en mi lengua», explicó. «O nombre de respeto, dado por ancianos cuando tomé lugar de mi padre como guerrero». «Es un buen nombre», dijo Mercedes, sintiendo una conexión inesperada en este intercambio de significados. Él se quedó mirándola un momento más. Luego, sin mediar palabra, dio media vuelta y regresó por donde había venido, dejando a Mercedes con una sensación de pérdida inexplicable. Esa noche, mientras los niños dormían, Mercedes salió de la choza para contemplar las estrellas. El cielo del desierto era un manto de luz plateada sobre la oscuridad infinita. En el centro del campamento, la hoguera principal aún ardía, y alrededor de ella se reunían algunos ancianos y guerreros. Entre ellos distinguió a Itom Achai, su perfil recortado contra las llamas. «No deberías vagar sola de noche», dijo una voz a su espalda. Era Amaya, la mujer de la cicatriz, que la miraba con ojos entrecerrados. «Solo quería ver las estrellas»,
respondió Mercedes, preparándose para la hostilidad habitual. Pero para su sorpresa, Amaya no le espetó ningún insulto. En cambio, siguió su mirada hacia el cielo. «Las estrellas son las almas de los ancestros», dijo con voz distante. «Nos observan, nos juzgan, nos protegen». Mercedes asintió sin saber qué responder a esta inesperada confidencia. «Tu hija mayor es fuerte», continuó Amaya, señalando hacia la choza donde Lucía dormía. «La he visto cuidar de los pequeños como una verdadera madre. Ha tenido que crecer demasiado rápido», suspiró Mercedes. «Bien, desde que su padre nos abandonó, ella ha sido mi apoyo». Amaya la miró entonces, con una expresión que Mercedes no supo interpretar. «Los yaquis no abandonamos a nuestros hijos», dijo, con un orgullo que no intentaba disimular. «Un hombre que deja a su familia no merece ser llamado hombre». Con estas palabras, Amaya se alejó, dejando a Mercedes con la sensación de que, quizás, algo había cambiado en la forma en que al menos una de las mujeres yaquis la veía. A la mañana siguiente, mientras Mercedes cosía bajo la sombra de un mezquite, vio a Mateo correr hacia ella, el rostro iluminado por la excitación. «Mamá, mamá, mira lo que me enseñó Segua». El niño sostenía un pequeño arco hecho evidentemente a la medida de sus manos pequeñas. A su lado, un niño yaqui de aproximadamente su edad sonreía tímidamente. «Segua dice que puedo aprender a cazar pájaros con él», explicó Mateo, señalando al niño yaqui, «y me invitó a jugar con los demás». Mercedes miró hacia donde un grupo de niños esperaba a Mateo y a su nuevo amigo. Entre ellos, reconoció al hijo de Huico, el guerrero que más abiertamente se había opuesto a su presencia en el campamento. «Ten cuidado, hijo», advirtió, preocupada. «No todos nos quieren aquí». Mateo asintió con la seriedad de quien ha aprendido demasiado pronto las crueldades del mundo. «Lo sé, mamá». «Pero Segua dice que su padre dice que los niños no tienen la culpa de los errores de los adultos». Mientras veía a su hijo correr de regreso con los niños yaquis, Mercedes sintió una mezcla de orgullo y temor. Estaban aprendiendo a sobrevivir en este mundo extraño, pero cada paso hacia la aceptación parecía venir acompañado de nuevos peligros. Y en el horizonte, invisible pero innegable, se acercaba el día en que, según lo acordado por el Consejo, deberían abandonar el campamento para siempre. La luna menguante iluminaba el campamento con su luz plateada, dibujando sombras danzantes entre las chozas. Era ya la tercera semana desde que Mercedes y sus hijos habían llegado, y aunque seguían siendo extraños, ya no provocaban el mismo rechazo visceral de los primeros días. Los niños, con esa capacidad prodigiosa para adaptarse, habían encontrado su lugar. Mateo pasaba los días aprendiendo a rastrear animales y a distinguir plantas comestibles de las venenosas junto a Segua y otros niños yaquis. Lucía ayudaba a las mujeres mayores con tareas sencillas, observando en silencio cómo molían el maíz y preparaban tortillas sobre piedras calientes. Incluso Isabel, con sus 4 años, había comenzado a balbucear algunas palabras en lengua yaqui para deleite secreto de Sewam, que la escuchaba con fingida indiferencia. Mercedes estaba sentada frente a la choza, cosiendo a la luz de una pequeña hoguera. Sus dedos trabajaban con rapidez, remendando un pantalón de cuero que pertenecía a uno de los cazadores. A su lado, Tomás dormía plácidamente, recuperado por completo gracias a los cuidados de Gyapsy. La anciana curandera había afirmado esa misma mañana que el niño estaba más fuerte que antes de caer enfermo. «Tiene sangre guerrera», había dicho, con un brillo de aprobación en sus ojos negros. «Luchó contra la muerte y ganó». El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Mercedes levantó la vista para encontrarse con Itoma Chai,
que se acercaba con su habitual sigilo. Llevaba en las manos lo que parecía ser un bulto envuelto en piel de conejo. «Para ti», dijo, extendiendo el paquete hacia ella. Mercedes dejó la costura a un lado y tomó el bulto. Al desenvolverlo, descubrió un vestido de piel suave, adornado con cuentas de colores y pequeñas conchas, de un estilo claramente yaqui pero adaptado para alguien con su complexión. «Es hermoso», murmuró, pasando los dedos por las intrincadas costuras. «¿Quién lo hizo?» «Mi madre», respondió Ito Machai, sentándose frente a ella con las piernas cruzadas. «Más dais que mujer que cose para otros merece ropa digna». Mercedes sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era el primer regalo verdadero que recibía desde la muerte de sus padres. Vicente nunca le había dado nada, excepto los hijos que ahora eran su única razón para seguir adelante. «Agradécele de mi parte», dijo, intentando mantener la compostura. De Tute no esperaba tanta generosidad. Ito Machai la observó con esa intensidad que parecía traspasar las barreras de la piel y llegar directamente al alma. «Luna casi completa», dijo después de un largo silencio. «Consejo espera que lleve familia a misión cuando luna llena». Mercedes sintió como si un puño helado le apretara el corazón. Había intentado no pensar en el plazo, en el inevitable momento en que tendrían que abandonar la relativa seguridad del campamento para enfrentarse nuevamente a lo desconocido. «¿La misión está lejos?», preguntó, fingiendo una calma que estaba lejos de sentir. «2 días a caballo», respondió él, su rostro imposible de leer bajo la luz fluctuante del fuego. «Padres allí, buenos con niños, quizás». «No todos lloris malos». Mercedes depositó el vestido sobre su regazo, alisando una arruga imaginaria. «¿Y tú crees que estaremos seguros allí?» Ito Machai desvió la mirada hacia las estrellas, como si buscara en ellas una respuesta. «No sé», admitió finalmente. «Mundo no seguro para nadie ahora. Mexicanos luchan contra yaquis, yaquis contra mexicanos. Sangre en todas partes. Al menos aquí», comenzó Mercedes, pero se detuvo, consciente de lo que estaba a punto de decir. «¿Aquí qué?», la instó él, volviendo a mirarla. «Al menos aquí sé que mis hijos no morirán de hambre o sed», completó, sosteniendo su mirada. «Y sé que hay al menos una persona que nos protegería a costa de su propia vida». Un silencio denso se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas, de sentimientos que ninguno se atrevía a nombrar. Mercedes se sorprendió a sí misma pensando en cómo sería quedarse, formar parte de esta comunidad, ver a sus hijos crecer fuertes y libres como los niños yaquis. Era un sueño imposible, lo sabía, pero no podía evitar que su corazón lo anhelara. «Le consejo no cambiará decisión», dijo Ito Machai, como si hubiera leído sus pensamientos. «Wiko y otros guerreros no confían, tienen miedo». «¿Miedo de una mujer y 4 niños?», preguntó Mercedes, con una amargura que no intentó disimular. «Miedo de lo que representas», explicó él. «Mundo que quiere destruirnos, mundo que toma nuestras tierras, mata a nuestros hombres, viola a nuestras mujeres». Mercedes bajó la mirada, avergonzada. No por ella, sino por lo que su presencia significaba para estas personas que habían sufrido tanto a manos de aquellos que compartían su sangre mestiza. «Lo entiendo», dijo suavemente. «Si yo estuviera en su lugar, probablemente sentiría lo mismo». Ito Machai extendió la mano entonces, en un gesto que la sorprendió, y tocó brevemente la suya. «Tú diferente», dijo con una convicción que la estremeció. «Tú entiendes dolor. Tú respetas nuestro camino». Antes de que Mercedes pudiera responder, un ruido a sus espaldas los hizo volverse.
Wiko estaba allí, observándolos con una expresión que mezclaba asco y furia. Sin decir palabra, escupió al suelo y se alejó, perdiéndose entre las sombras del campamento. «Esto traerá problemas», murmuró Mercedes, sintiendo que el miedo regresaba como una ola fría. «No temas», respondió Itom Achai, poniéndose de pie. «Di mi palabra de protegerte. Jackie nunca rompe promesa». Esa noche, Mercedes soñó con su infancia en Álamos, con la pequeña casa donde había crecido, con su madre cantando mientras cosía y su padre regresando del campo con las manos callosas, pero siempre un regalo para ella. Una flor silvestre, una piedra de forma curiosa, una naranja dulce. Se despertó con lágrimas en los ojos, consciente de que había perdido ese mundo para siempre. Al amanecer, notó un cambio en el ambiente del campamento. Las miradas que recibía eran más duras, los murmullos más evidentes. Cuando se acercó al arroyo para lavar la ropa, dos mujeres que solían tolerarla se alejaron de inmediato, como si su presencia contaminara el agua. Sewam apareció a media mañana, su rostro más severo que de costumbre. «Hay problemas», dijo sin preámbulos. Wiko habló con los guerreros jóvenes. «Dice que mi hijo te mira como hombre, mira a mujer, no como guerrero, mira a prisionera». Mercedes sintió que el calor le subía al rostro. «No hay nada entre nosotros», se defendió. «Tu hijo solo ha sido amable con alguien necesitado». Sewam entrecerró los ojos, estudiándola. «No me mientas, niña. He visto cómo lo miras cuando crees que nadie observa. Y he visto cómo él te busca con los ojos cuando entra al campamento». Mercedes guardó silencio, incapaz de negar lo que ahora comprendía. Era evidente para todos, excepto para ellos mismos. «Si te quedas, él perderá respeto de guerreros», continuó Sewam, con una dureza que no lograba ocultar completamente su preocupación. «Si él te defiende contra consejo, podría ser expulsado. O peor. No quiero causarle problemas», dijo Mercedes con sinceridad. Cuando llegue el momento, nos iremos sin protestar». Sewam la miró largamente, como si intentara descifrar algo escrito en su rostro. «Mi hijo es fuerte en batalla, pero su corazón es como agua de arroyo, claro y fácil de agitar», dijo finalmente. «Desde que perdió a Maala, vive como sombra, no como hombre. Hasta que llegaste tú». Con estas palabras enigmáticas, Sewam se alejó dejando a Mercedes sumida en una confusión de sentimientos encontrados. Gratitud, temor y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Esa tarde, mientras los niños jugaban cerca de la choza, Mercedes tomó una decisión. Buscó a Yapsi y le pidió que cuidara a los pequeños. «Necesito hablar con Itom Achai», explicó. Y a solas, la anciana la miró con sus ojos sabios y asintió sin hacer preguntas. Mercedes se dirigió entonces hacia el lugar donde los guerreros solían practicar con arcos y lanzas. Allí encontró a Itom Achai, junto con otros hombres, puliendo flechas bajo la sombra de un árbol centenario. Al verla acercarse, los otros guerreros intercambiaron miradas y murmullos. Wiko, que estaba entre ellos, se puso de pie abruptamente y se marchó, no sin antes lanzarle una mirada cargada de odio. «Necesito hablar contigo», dijo Mercedes cuando estuvo a pocos pasos de Itom Achai. «Es importante». Él asintió y se levantó, ignorando las expresiones de desaprobación de sus compañeros. Juntos, caminaron en silencio hasta un pequeño claro alejado del campamento, donde el murmullo del arroyo era el único sonido que rompía la quietud del atardecer. «Debemos irnos», dijo Mercedes sin rodeos. «Antes de la luna llena, antes de que el consejo lo ordene. No quiero causarte más problemas». Itom Achai la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Quieres irte?», preguntó simplemente.
Mercedes sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. La verdad era dolorosa, pero debía ser dicha. No, admitió finalmente. No quiero irme, pero no puedo quedarme y ver cómo pierdes todo por nuestra causa. Y Tomachai observó a Mercedes en silencio, el viento del atardecer agitando suavemente las plumas que adornaban su cabello trenzado. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos ancestrales, reflejaban una batalla interior que Mercedes podía sentir como propia. «No debes preocuparte por mí», dijo finalmente, su voz firme a pesar del español entrecortado. «Mi lugar con mi gente está seguro». Mercedes sacudió la cabeza, la frustración tensando sus labios. «Sewam me dijo lo que está pasando. Los jóvenes guerreros te cuestionan por mi culpa. Wiko habla contra ti en el consejo. Wiko habla mucho», respondió Itomachai con un desdén que no intentó disimular. «Su lengua es más rápida que su pensamiento». Un trueno lejano interrumpió la conversación. Ambos miraron hacia el horizonte, donde nubes oscuras se acumulaban con inusitada rapidez. En el desierto de Sonora, las tormentas eran tan violentas como impredecibles, capaces de transformar los arroyos secos en torrentes mortales en cuestión de minutos. «Debemos volver», dijo Itomachai, su instinto de supervivencia imponiéndose. «Tormenta viene rápido». Mientras regresaban hacia el campamento, el cielo se oscureció como si la noche hubiera decidido adelantarse. El viento aumentó su fuerza, levantando remolinos de polvo y hojas secas. Mercedes sentía el corazón acelerado, no solo por la tormenta inminente, sino por la conversación inconclusa, por las palabras que habían quedado sin decir entre ellos. Al llegar a las primeras chozas, encontraron el campamento en plena actividad. Las mujeres recogían rápidamente los alimentos y utensilios que habían dejado al aire libre, mientras los hombres aseguraban las estructuras más vulnerables con cuerdas y estacas adicionales. «Mamá», la voz de Lucía sonó por encima del viento. La niña corría hacia ellos, con Isabel aferrada a su mano. «Giapsi nos mandó a buscarte. Dice que la tormenta será fuerte». Mercedes abrazó a sus hijas, buscando con la mirada a sus otros dos hijos. «¿Dónde están Mateo y Tomás?» «Mateo está con Segua en la choza grande», respondió Lucía, «y Tomás está con Giapsi». Otro trueno, esta vez más cercano, sacudió el aire. Las primeras gotas, gruesas y pesadas, comenzaron a caer. «Ve con niños», dijo Itomachai, «yo ayudar a asegurar chozas». Mercedes asintió y se apresuró con las niñas hacia la choza de Giapsi, donde encontró a la anciana curandera meciendo a Tomás, que dormía ajeno al caos que se avecinaba. «La tormenta habla con voz de ancestros enojados», dijo Giapsi, entregándole el bebé. «Ya hace mucho que no veíamos una así». Mercedes tomó a Tomás, arrullándolo instintivamente cuando el niño se removió inquieto. «¿Estaremos seguros aquí?», preguntó, observando cómo las paredes de la choza tremolaban con cada ráfaga de viento. «Esta choza ha resistido muchas tormentas», respondió Giapsi, aunque sus ojos revelaban preocupación. «Pero esta es diferente. Afuera, la lluvia caía ahora con furia, golpeando la tierra seca que, incapaz de absorber tanta agua de golpe, comenzaba a formar riachuelos que serpenteaban entre las chozas. El viento aullaba como un animal herido, y los relámpagos iluminaban el cielo con una luz fantasmal. «Debo ir por Mateo», dijo Mercedes, entregando nuevamente a Tomás a Giapsi. «No puedes salir ahora», protestó la anciana. «El niño está seguro con los otros en la choza grande», pero Mercedes ya estaba en la entrada, cubriéndose con el rebozo. «Es mi hijo», dijo simplemente y se lanzó a la tormenta.
El campamento se había transformado en un caos de agua y viento. Mercedes avanzó con dificultad, el barro adhiriéndose a sus pies, el agua golpeando su rostro con tanta fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos. A su alrededor, sombras difusas luchaban contra los elementos, guerreros yaquis intentando salvar lo que podían, mujeres corriendo de un lado a otro con niños en brazos. Un grito desgarró el aire, sobreponiéndose incluso al rugido de la tormenta. Mercedes se detuvo, helada, reconociendo la voz de su hijo. ¡Mateo!, gritó, girando en todas direcciones, intentando localizar el origen del sonido. Lo vio entonces. El arroyo, normalmente tranquilo, se había convertido en un torrente furioso que arrastraba todo a su paso. Y allí, aferrado a una rama que sobresalía en medio de la corriente, estaba Mateo, su pequeño cuerpo sacudido por la fuerza del agua. Sin pensar, Mercedes corrió hacia el arroyo. Otras figuras también se acercaban, y Tomachai, Huico, varios guerreros más. Pero ella llegó primero, adentrándose en el agua helada que rápidamente le llegó a la cintura. ¡Aguanta, hijo!, gritó, extendiendo los brazos hacia él mientras luchaba contra la corriente que amenazaba con arrastrarla. ¡Mamá! La voz de Mateo era apenas audible sobre el estruendo del agua. Sus pequeñas manos resbalaban de la rama, ya no tenía fuerzas para sostenerse. Mercedes avanzó un paso más, luego otro. El agua le llegaba al pecho, cada movimiento era una batalla. Cuando finalmente alcanzó a su hijo, lo tomó por un brazo y lo atrajo hacia ella, abrazándolo con toda la fuerza que le quedaba. Pero la victoria fue efímera. Una nueva oleada, más poderosa que las anteriores, golpeó a madre e hijo, arrastrándolos como si fueran hojas secas. Mercedes sintió que su cuerpo giraba sin control en el agua turbia, sus pulmones ardiendo por la falta de aire. Aún así, no soltó a Mateo, determinada a salvarlo aunque fuera lo último que hiciera. Cuando todo parecía perdido, sintió un tirón poderoso en su brazo. Alguien la sujetaba, alguien luchaba contra la corriente para sacarlos a ambos. A través de la cortina de agua y el pelo empapado que le cubría la cara, distinguió el rostro tenso de Itom Achai, sus dientes apretados en un gesto de esfuerzo sobrehumano. Con un último tirón, los tres salieron del agua, cayendo sobre la orilla fangosa. Mercedes tosió violentamente, expulsando el agua que había tragado. A su lado, Mateo hacía lo mismo, temblando incontrolablemente. «Gracias», jadeó, mirando a Itom Achai, que respiraba pesadamente a su lado. «Gracias por salvarnos». Pero la expresión del guerrero era grave. «No solo yo», dijo, señalando hacia un lado. Mercedes giró la cabeza y vio a Huico, empapado y cubierto de barro, observándolos con una mezcla de emociones imposible de descifrar. Había sido él quien había sujetado a Mateo mientras Itom Achai la sostenía a ella. La tormenta continuaba rugiendo a su alrededor, pero en ese momento, bajo la lluvia incesante, algo cambió en el aire, algo más profundo que el clima, más significativo que las palabras. Y mientras los tres guerreros regresaban al campamento cargando a un exhausto Mateo, Mercedes comprendió que el destino había decidido intervenir de la manera más inesperada. La mañana siguiente a la tormenta amaneció con una claridad casi dolorosa, como si el cielo quisiera compensar su furia anterior con una belleza insoportable. El campamento yaqui había sufrido daños considerables, 3 chozas completamente destruidas, varias más dañadas, cestos y utensilios arrastrados por el agua, algunos animales perdidos. Pero no había habido víctimas mortales.
un milagro que los ancianos atribuían a la protección de los espíritus ancestrales. Mercedes despertó en la choza de Giapsi, donde habían pasado la noche todos juntos, apretados pero a salvo. Mateo dormía profundamente a su lado, el rostro pálido aún marcado por el terror de la noche anterior. Tomás se alimentaba en brazos de Lucía, quien lo mecía con la experiencia de una mujer adulta, a pesar de sus 10 años. Isabel jugaba silenciosamente con unas piedrecitas en un rincón, ajena al drama que habían vivido. «El niño es fuerte», dijo Giapsi, arrodillándose junto a Mateo y colocando una mano sobre su frente. «Sobrevivió al río furioso. Ahora tiene protección de espíritu del agua». Mercedes asintió, agradecida por estas palabras que, en el mundo yaqui, significaban mucho más que un simple consuelo. Eran una bendición, un reconocimiento. «¿Dónde está Itoma Chai?», preguntó, recordando las manos fuertes que la habían sacado del agua. «Con los hombres, reparando daños», respondió la anciana. «Ogiwiko está con ellos». Mercedes notó algo en la voz de Giapsi, una nota de sorpresa o quizás satisfacción. «¿Es extraño que Wiko trabaje con Itoma Chai?», preguntó. Giapsi comenzó a preparar una infusión de hierbas, sus manos arrugadas moviéndose con la precisión de décadas de práctica. «Wiko e Itoma Chai fueron como hermanos cuando niños», explicó. «Crecieron juntos, casaron juntos, se convirtieron en guerreros el mismo día. Pero cuando Maala, la esposa de Itoma Chai, murió junto con su hijo no nacido, algo se rompió entre ellos». «¿Por qué?». Mercedes no pudo contener su curiosidad. Giapsi removió la infusión, el aroma dulce y terroso llenando la choza. Wiko culpó a Itoma Chai por la muerte de Maala. Dijo que no debió llevarla tan lejos del campamento en su estado, que su obsesión por encontrar nuevas tierras para el clan la mató. Mercedes sintió que un escalofrío le recorría la espalda. De repente, entendía mejor la hostilidad de Wiko, no solo hacia ella, sino hacia Itoma Chai. «Y anoche salvó a mi hijo», murmuró más para sí misma que para Giapsi. «Los yaquis creemos que el agua limpia más que el cuerpo», dijo la anciana, ofreciéndole un cuenco con la infusión. «A veces, también limpia el corazón». Mercedes bebió en silencio, reflexionando sobre estas palabras. Afuera, el campamento volvía lentamente a la vida. Se escuchaban voces, martilleos, el llanto ocasional de algún niño. La vida continuaba, a pesar de todo. Cuando finalmente salió de la choza, con Tomás en brazos y los otros niños siguiéndola, Mercedes se sorprendió al no recibir las habituales miradas de recelo. En cambio, algunas mujeres la saludaron con un gesto de cabeza y un anciano incluso se detuvo para tocar suavemente la cabeza de Mateo, murmurando lo que sonaba como una bendición. Encontró a Sewam cerca del arroyo, que ahora había vuelto a su cauce normal, supervisando a un grupo de mujeres que lavaban la ropa salvada de la inundación. «Tu hijo vive», dijo la mujer mayor a modo de saludo. «Y tú también». «Los espíritus decidieron que aún no era su tiempo. Gracias a tu hijo y a Wiko», respondió Mercedes. «Sin ellos estaríamos muertos». Sewam la miró largamente como evaluándola. «Entraste al agua por tu hijo», dijo finalmente, «sabiendo que podías morir». «Cualquier madre lo habría hecho», respondió Mercedes con simplicidad. «Sí», asintió Sewam. «Cualquier madre yaqui también». Había algo en esa afirmación, una comparación que no era crítica sino reconocimiento, que hizo que Mercedes sintiera un nudo en la garganta. «Sewam», comenzó, dudando sobre cómo formular lo que quería preguntar. «¿Crees que el consejo todavía querrá que nos vayamos cuando llegue la luna llena?» La mujer mayor desvió la mirada hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban nítidas contra el cielo despejado.
El consejo se reunirá esta noche, dijo. Mi hijo hablará, Wiko también. Hizo una pausa, como si sopesara sus siguientes palabras. Lo que pasó anoche cambia cosas, no todas, pero algunas. Con estas enigmáticas palabras, Sewam se alejó, dejando a Mercedes con una mezcla de esperanza y ansiedad. A media tarde, mientras Mercedes ayudaba en la reconstrucción de una de las chozas dañadas, vio a Itoma Chai y Wiko trabajando juntos, levantando un techo caído. No hablaban, pero había en su silencio compartido una complicidad que parecía haber resurgido de las cenizas de su antigua amistad. Cuando Itoma Chai notó su mirada, le hizo un gesto para que se acercara. Mercedes dudó un instante, consciente de que Wiko la observaba también, pero finalmente avanzó hacia ellos, con Tomás dormido contra su pecho. «¿Cómo está Mateo?», preguntó Itoma Chai, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Bien», respondió ella, «gracias a ustedes dos». Wiko, que hasta entonces había mantenido la mirada fija en las vigas que sostenía, la miró directamente por primera vez sin hostilidad. «Niño valiente», dijo simplemente. «Se aferró a Rama mucho tiempo». Mercedes asintió, agradecida por este reconocimiento. «Tu hijo», continuó Wiko, su voz áspera pero no agresiva, «¿dónde aprendió a sostenerse así?» «Su padre lo llevaba al río cuando vivíamos cerca de Álamos», explicó Mercedes. «Le enseñó a nadar y a sujetarse a las piedras cuando la corriente era fuerte». «Padre enseñó bien», concedió Wiko. «Lástima que padre cobarde». Mercedes no se ofendió. Era la verdad después de todo. «Sí», coincidió, «un cobarde que no merecía hijos tan valientes». Algo parecido a una sonrisa cruzó fugazmente el rostro severo de Wiko. Sin decir más, volvió a su trabajo, pero algo había cambiado en la atmósfera entre ellos. Una tensión que se había disuelto como la niebla bajo el sol de la mañana. Itoma Chai la acompañó unos pasos, alejándose de los oídos de los demás. «Consejo reunirse esta noche», dijo en voz baja. «Yo hablar por ti y niños». «Sewam me lo dijo», asintió Mercedes. «¿Crees que cambiarán de opinión? ¿Nos permitirán quedarnos más tiempo?» Itoma Chai miró hacia donde Wiko continuaba trabajando, aparentemente ajeno a su conversación. «No sé», admitió. «Pero Wiko, ya no hablar contra ti». «Es algo». Mercedes sintió que la esperanza, esa emoción traicionera que tantas veces la había abandonado, volvía a crecer en su pecho. «Sea lo que sea que decidan», dijo, sosteniendo la mirada de Itoma Chai. «Quiero que sepas que nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros». Nunca... El guerrero yaqui la observó con esa intensidad que parecía llegarle al alma. Y por un momento, Mercedes creyó ver en sus ojos el reflejo de sentimientos que ella misma apenas se atrevía a reconocer. Pero el momento se rompió cuando Yoora Cheam, el anciano jefe del consejo, apareció en el centro del campamento, golpeando su bastón contra el suelo para llamar la atención de todos. «Esta noche», anunció con voz potente, «el consejo decidirá sobre los Yoris. Todos los guerreros deben estar presentes». Y mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Mercedes supo que la noche que se avecinaba podría cambiar el destino de su familia para siempre. La noche descendió sobre el campamento yaqui, trayendo consigo un silencio expectante que parecía envolverlo todo. Las estrellas brillaban con inusual intensidad en un cielo limpio de nubes, como si los cielos mismos quisieran presenciar lo que estaba por ocurrir. Al centro del campamento, la hoguera principal ardía con llamas altas y danzantes, proyectando sombras alargadas sobre los rostros de los miembros del consejo que, uno a uno, iban tomando sus lugares en círculo.
Mercedes permanecía en la choza de Yapsi, sentada junto a sus hijos dormidos, excepto Lucía, que se mantenía despierta a su lado, sus grandes ojos oscuros reflejando la misma inquietud que consumía a su madre. ¿Crees que nos dejarán quedarnos?, preguntó la niña en un susurro, como si temiera que pronunciar la pregunta en voz alta pudiera influir negativamente en la respuesta. Mercedes tomó la mano de su hija, intentando transmitirle una seguridad que estaba lejos de sentir. «No lo sé, hija, pero pase lo que pase, estaremos juntos». Yapsi, que preparaba una infusión en un rincón de la choza, levantó la mirada hacia ellas. «El consejo es sabio», dijo la anciana, «y los espíritus hablan a través de la tormenta». ¿Escucharon o no? Eso es lo que veremos. Un rumor creciente afuera indicó que el consejo estaba a punto de comenzar. Mercedes se tensó, sabiendo que en esos momentos se discutiría el destino de su familia. Lucía se acurrucó más cerca de ella, como buscando protección. «No teman», dijo Yapsi, acercándose para colocar una mano arrugada sobre el hombro de Mercedes. «Y Toma Chai hablará por ustedes. Y después de anoche, su voz tendrá más peso». Mercedes asintió, agradecida por estas palabras de consuelo, pero aún atormentada por la incertidumbre. ¿Qué pasaría si el consejo mantenía su decisión? ¿A dónde irían? La misión era una opción, pero había oído historias sobre el trato que recibían allí las mujeres solas con hijos. Y más allá de esas preocupaciones prácticas, había otra inquietud, más personal, que apenas se atrevía a reconocer. La idea de no volver a ver a Toma Chai le provocaba un dolor que no podía explicar. En el centro del campamento, el consejo había comenzado. Yoora Chim golpeó su bastón contra el suelo 3 veces, un llamado ancestral al orden y al respeto. Los murmullos cesaron y todos los ojos se volvieron hacia el anciano jefe. «Nos reunimos para decidir sobre la mujer Yori y sus hijos», comenzó, su voz gastada pero firme. «Cuando llegaron, acordamos que se quedarían hasta que el niño enfermo sanara, no más de 1 luna. Ese tiempo casi ha pasado». Un murmullo de asentimiento recorrió el círculo. Yoora Chim continuó, «Pero anoche los espíritus hablaron a través de la tormenta. La mujer arriesgó su vida por su hijo, y 2 de nuestros guerreros los salvaron». Hizo un gesto hacia Toma Chai y Wiko, que estaban sentados uno junto al otro en el círculo, un hecho que no pasó desapercibido para nadie. Hasta hace poco, los 2 hombres evitaban estar cerca, como si el espacio entre ellos estuviera cargado de viejos rencores. «Y Toma Chai, hijo de Wickham, habla», indicó Yoora Chim, cediendo la palabra. Y Toma Chai se levantó, su figura imponente recortada contra el fuego. Habló en yaqui, su voz resonando con la convicción de quien ha meditado largamente sus palabras. Habló de Mercedes, de cómo la había encontrado en el desierto, protegiendo a sus hijos con su propio cuerpo. Habló de la dignidad con que había aceptado su posición en el campamento, de cómo había aprendido sus costumbres, de cómo trabajaba sin quejarse para ganarse su lugar. Y habló, sobre todo, de la noche anterior, de cómo se había lanzado al agua embravecida para salvar a su hijo sin pensar en su propia seguridad. «Esta mujer no es como otros Yoris», concluyó, su mirada recorriendo los rostros de los presentes. «Tiene corazón de madre yaqui, valiente y fuerte. Sus hijos aprenden nuestros caminos, no representan peligro, sino esperanza. Propongo que les permitamos quedarse hasta que termine el verano, y entonces volvamos a decidir». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Todos los ojos se volvieron hacia Wiko, esperando su habitual oposición. El guerrero de la cicatriz se levantó lentamente, su expresión inescrutable a la luz fluctuante del fuego. «Y Toma Chai habla con verdad»,
dijo, para sorpresa de muchos. La mujer mostró valor anoche. El niño también hizo una pausa como si luchara con sus siguientes palabras. Pero sigo preguntando, ¿qué pasará cuando vengan más Yoris? Siempre vienen más. Primero 1, luego 10, luego 100, y traen enfermedades, roban tierras, matan a los nuestros. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. La preocupación de Wiko era compartida por muchos, alimentada por décadas de traiciones y violencia. Sin embargo, continuó, levantando una mano para acallar los murmullos, el niño que salvé anoche me miró sin miedo. No vio en mí a un enemigo, sino a alguien que podía ayudarlo. Su voz se suavizó levemente. Me recordó a mi hermano menor, el que murió en el ataque de los soldados. Wiko miró directamente a Ito Machai entonces, y algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso, el eco de una antigua hermandad. Apoyo propuesta de Ito Machai, concluyó Wiko, que se queden hasta final de verano, luego decidiremos de nuevo. Un murmullo sorprendido recorrió la asamblea. Que Wiko, quien había sido el más vocal opositor a la presencia de Mercedes y sus hijos, ahora apoyara su permanencia, era un giro inesperado que nadie había previsto. Yoora Chim golpeó nuevamente su bastón contra el suelo, reclamando silencio. ¿Quién más desea hablar?, preguntó, su mirada recorriendo el círculo. Sewam se levantó entonces, su figura erguida a pesar de los años, su voz clara en la noche. Mi hijo y Wiko han hablado con sabiduría, dijo, pero añado esto, la mujer cose para nosotros, ayuda con las tareas, enseña a sus hijos nuestras costumbres, no es una carga, sino una ayuda. Y en tiempos difíciles como estos, después de la tormenta, necesitamos todas las manos dispuestas. Varios asintieron ante estas palabras prácticas. Los daños causados por la tormenta requerirían semanas de trabajo para ser reparados, y cada par de manos era valioso. Otros hablaron después, algunos a favor, otros en contra. La discusión se prolongó mientras la luna ascendía en el cielo nocturno, bañando el campamento con su luz plateada. Finalmente, cuando todos habían expresado su opinión, Yoora Chim volvió a levantarse. El consejo ha escuchado todas las voces, anunció. Ahora debemos decidir. Aquellos que apoyan que la mujer Yori y sus hijos permanezcan hasta el final del verano, levanten la mano. Mercedes, que seguía en la choza de Gyapsy con Lucía, ahora dormida en su regazo, no podía ver lo que ocurría en el consejo, pero percibía la tensión en el aire, el silencio cargado que precedía a una decisión importante. Fue Itom Achai quien vino a buscarla cuando el consejo terminó. Su figura se recortó en la entrada de la choza y Mercedes supo, antes de que hablara, que traía noticias. ¿Qué ha decidido el consejo?, preguntó, su voz apenas un susurro para no despertar a los niños. Itom Achai se arrodilló frente a ella, sus ojos brillantes a la luz tenue de la lámpara de aceite. Pueden quedarse hasta final de verano, dijo, y una sonrisa, la primera que Mercedes le veía, iluminó su rostro normalmente serio. Consejo votó. Mayoría a favor. Mercedes sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. 3 meses más, 3 meses para encontrar un camino, para decidir su futuro, para... ¿Y después?, preguntó, temerosa de la respuesta pero necesitando saberla. Itom Achai tomó su mano, un gesto audaz que antes no se habría permitido. Después, consejo vota otra vez, dijo. Pero muchas cosas pueden cambiar en un verano. Había algo en su voz, una promesa implícita, que hizo que el corazón de Mercedes latiera más rápido. Era posible que él también sintiera esta conexión inexplicable entre ellos.
que también estuviera luchando contra sentimientos que desafiaban toda lógica, toda tradición. «Gracias», murmuró, apretando su mano en un gesto que decía mucho más que la palabra. Y Tomachai asintió, entendiendo lo que no se decía. Se levantó para marcharse, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Wiko habló por ti», dijo, como si aún no pudiera creerlo. Dijo que niño le recordó a su hermano, que vio en tus ojos mismo amor que madre Jackie. Mercedes sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Los milagros ocurren. Entonces», dijo suavemente. «Sí», respondió Itomachai. «A veces, incluso para yoris abandonados y guerreros con corazón roto». Y con estas palabras se desvaneció en la noche, dejando a Mercedes con una esperanza que no se había atrevido a sentir en mucho tiempo. Afuera, la luna llena iluminaba el campamento con su luz plateada, testigo silenciosa de decisiones que cambiarían vidas para siempre. Y mientras Mercedes miraba a sus hijos dormidos, se permitió creer, por primera vez desde que Vicente los había abandonado, que quizás, solo quizás, habían encontrado un lugar al que llamar hogar. El verano había llegado a su fin. Los días se acortaban sutilmente y el calor implacable del desierto sonorense comenzaba a ceder ante las primeras señales del otoño. Las montañas lejanas se teñían de tonos cobrizos al atardecer y el aire transportaba ya ese aroma particular que anuncia el cambio de estación. 3 meses habían transcurrido desde la decisión del Consejo. 3 meses que habían transformado no solo a Mercedes y sus hijos, sino al campamento entero. Aquella mañana, Mercedes estaba sentada bajo la sombra de un mezquite, sus dedos ágiles trenzando fibras para un cesto que Amaya le había enseñado a hacer. Ya no usaba su viejo vestido desgastado, sino uno de estilo Jackie, con bordados coloridos que ella misma había añadido, mezclando técnicas aprendidas de su madre con patrones tradicionales de la tribu. A su lado, Isabel jugaba con una muñeca hecha de mazorcas que Sewam le había regalado, mientras cantaba una canción de cuna Jackie con su vocecita infantil. «Mamá, mira», llamó Mateo, corriendo hacia ella con una liebre muerta colgando de su cinturón. «Y la casé yo solo, con la trampa que me enseñó Sewa». Mercedes sonrió con orgullo. Su hijo, que 3 meses atrás había estado al borde de la muerte en el arroyo desbordado, ahora corría por el campamento con la confianza de quien se sabe aceptado, respetado. La cicatriz en su brazo, recuerdo del rescate, era motivo de orgullo. Los niños yaquis la llamaban la marca del río y la consideraban un símbolo de fortaleza. «Es una liebre grande», aprobó Mercedes. «Llévala a Gypsy, ella te enseñará a prepararla correctamente». Mateo asintió y corrió hacia la choza de la curandera, donde también pasaba horas aprendiendo sobre plantas medicinales. La anciana había encontrado en él un aprendiz entusiasta, con una memoria prodigiosa para recordar propiedades y usos de cada hierba. Lucía regresaba en ese momento del arroyo, cargando un cántaro de agua sobre la cadera con la gracia de una mujer adulta, a pesar de sus 10 años. Desde que habían llegado al campamento, había florecido de una manera que Mercedes no habría creído posible. Ya no era solo la niña obligada a crecer demasiado rápido, sino una joven que encontraba orgullo en sus responsabilidades. Amaya, la mujer de la cicatriz, que al principio las había rechazado tan duramente, ahora le enseñaba a tejer, a preparar alimentos, a reconocer los cambios en el cielo que anunciaban el clima. «Los hombres han regresado de la cacería», anunció Lucía, depositando el cántaro junto a su madre. «Traen venado, habrá festejo esta noche». Mercedes asintió, aunque un nudo de ansiedad se formó en su estómago.
La cacería de venado marcaba tradicionalmente el final del verano para los yaquis, y con el final del verano llegaba la promesa hecha al consejo, volver a decidir sobre su permanencia. ¿Dónde está Tomás?, preguntó, notando la ausencia de su hijo menor. Con Sewam, respondió Lucía, sentándose junto a ella para ayudar con el cesto. Le está enseñando a caminar. Dice que tiene piernas fuertes como su padre. Mercedes sintió un calor subir a sus mejillas. Su padre ya no se refería a Vicente, ese fantasma que se había desvanecido en la memoria de todos, sino a Ito Machai. Aunque no había habido una ceremonia formal, aunque ninguno de los dos había puesto en palabras lo que sentían, todo el campamento había sido testigo de cómo, día a día, gesto a gesto, se habían acercado hasta formar una unidad que ya nadie cuestionaba. Recordó la primera vez que Ito Machai había tomado a Tomás en brazos, cómo el niño había reído y estirado sus manitas hacia el rostro severo del guerrero. Recordó la noche en que, sentados junto al fuego después de que los niños se durmieran, él le había contado sobre Maala, sobre el hijo que nunca conoció, sobre el dolor que había cargado como una piedra en el pecho hasta que ella y sus hijos aparecieron en el desierto. Recordó, sobre todo, el primer beso, tímido y fugaz como el roce de una pluma, a la orilla del arroyo donde una vez casi perdieron la vida. El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Era Wiko, que se acercaba con expresión seria. Consejo reunirse al anochecer, anunció sin preámbulos. Después de festejo por cacería. Mercedes asintió, intentando controlar el temblor que amenazaba con traicionar su aparente calma. Gracias por avisarme, respondió. Estaremos preparados para su decisión. Wiko la miró largamente, su rostro marcado por la cicatriz imposible de leer. Tu hijo cazó liebre solo, dijo finalmente, señalando hacia donde Mateo desaparecía en la choza de Xiapsi. Buen cazador un día. Con estas palabras, que viniendo de Wiko equivalían a un gran elogio, se alejó hacia el centro del campamento, donde los cazadores comenzaban a preparar el venado para el festejo. Lucía, que había observado el intercambio en silencio, se volvió hacia su madre. ¿Crees que nos harán irnos?, preguntó en voz baja, la preocupación evidente en sus ojos oscuros. Mercedes abrazó a su hija, inhalando el aroma a hierbas silvestres que había quedado impregnado en su cabello. No lo sé, hija, respondió con honestidad, pero pase lo que pase, estaremos juntos. Y recordaremos siempre lo que aprendimos aquí. El festejo comenzó al anochecer, con la carne de venado asándose sobre piedras calientes y el aroma llenando el campamento. Los tambores resonaban bajo las estrellas y algunas mujeres cantaban canciones tradicionales que celebraban la caza exitosa y agradecían al espíritu del animal por su sacrificio. Mercedes, sentada junto a Sewam, observaba a sus hijos mezclados con los niños yaquis, participando en juegos y risas. Incluso Tomás, que apenas daba sus primeros pasos inseguros, era parte del círculo, sostenido por manos pequeñas y pacientes que lo guiaban. «Has hecho un buen trabajo con ellos», dijo Sewam, su voz más suave de lo habitual. «Son fuertes, respetuosos, aprenden nuestros caminos. Gracias a ti», respondió Mercedes. A Xiapsi, a Amaya, a todos los que han enseñado con paciencia, a pesar de que somos diferentes. Sewam esbozó una sonrisa, un gesto raro en su rostro normalmente severo. Diferentes por fuera, dijo, tocando su propio pecho. Aquí, donde importa, no tan diferentes. Cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, Yoorachim golpeó su bastón contra el suelo, llamando al silencio. Los tambores cesaron,
Las conversaciones se apagaron y todos los ojos se volvieron hacia el anciano jefe. «Hace 3 lunas», comenzó, su voz resonando en la noche. «El consejo decidió que la mujer Yori y sus hijos permanecerían con nosotros hasta el final del verano. Ese tiempo ha pasado. Debemos decidir nuevamente». Mercedes sintió que su corazón se aceleraba. Instintivamente buscó a sus hijos con la mirada. Lucía y Mateo estaban sentados junto a sus amigos yaquis, sus rostros tensos. Isabel se había quedado dormida en brazos de Amaya, ajena a la importancia del momento. ¿Y Tomás? Tomás estaba en brazos de Itoma Chai, que permanecía de pie junto al consejo, su figura alta e imponente recortada contra el fuego. El niño jugaba con las plumas que adornaban el cabello del guerrero, completamente confiado, completamente a salvo. Antes de que el consejo hable, continuó Yoora Cheam, Itoma Chai, hijo de Wickham, ha pedido la palabra. Itoma Chai dio un paso adelante, con Tomás aún en brazos. Su voz, cuando habló, era firme y clara, sin rastro de duda. «Durante 3 lunas», dijo, «esta mujer y sus hijos han vivido entre nosotros. Han aprendido nuestras costumbres, han trabajado junto a nosotros, han compartido nuestras alegrías y penas». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a cada miembro del consejo. «El niño que sostengo no conocerá otro hogar que este. La niña que duerme en brazos de Amaya canta nuestras canciones. El joven cazador y la niña que carga agua ya no son Yoris en su corazón». Otra pausa, más significativa. «Bri, la mujer». Su voz se suavizó levemente. «La mujer ha sanado algo en mí que creí perdido para siempre». Un murmullo recorrió la asamblea. Nunca antes Itoma Chai había hablado tan abiertamente de sus sentimientos. Mercedes sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo, consciente de la importancia de mantener la compostura. «Pido al consejo», continuó Itoma Chai, «que les permita quedarse no solo hasta la siguiente luna o hasta el siguiente verano, sino como parte de nuestra tribu. Y pido permiso para tomar a esta mujer como esposa y a sus hijos como míos, según nuestras tradiciones». El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Mercedes sintió que el mundo se detenía, que el aire mismo contenía la respiración en espera de la respuesta. Fue Wiko quien rompió el silencio, levantándose para enfrentar a su antiguo amigo. «¿Estás seguro de esto, hermano?», preguntó, utilizando por primera vez en años ese término que hablaba de su antigua cercanía. «Si el consejo acepta, no habrá vuelta atrás. Serán tuyos ante los ojos de los ancestros». Itoma Chai sostuvo su mirada sin vacilación. «Estoy seguro», respondió. «Como nunca lo he estado de nada en mi vida». Wiko asintió lentamente, como si llegara a una decisión después de una larga lucha interna. «Entonces yo, Wiko, hijo de Koba, apoyo tu petición», declaró para asombro de todos. «El niño que salvamos juntos aquella noche ha traído honor a nuestro campamento. La mujer ha mostrado valor y respeto. Los pequeños llevan ya nuestra sangre en espíritu, si no en cuerpo». Se volvió hacia el consejo, su voz adquiriendo la formalidad de las declaraciones importantes. «Que sean aceptados como yaquis, y que cualquiera que los dañe enfrente la ira de mi lanza, uno a uno». Los miembros del consejo fueron expresando su opinión. Algunos con entusiasmo, otros con reticencia, pero a medida que el círculo se completaba, se hacía evidente que la mayoría apoyaba la petición de Itoma Chai. Finalmente, Yoora Cheam se levantó, apoyándose en su bastón. Sus ojos, nublados por los años pero aún penetrantes, se posaron en Mercedes. «Mujer»,
dijo, dirigiéndose a ella directamente por primera vez. ¿Aceptas convertirte en esposa de Itoma Chai, vivir según nuestras costumbres y criar a tus hijos como yaquis? Mercedes se levantó, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. Cuando habló, su voz era suave pero firme, cargada de una certeza que venía de lo más profundo de su ser. «Lo acepto», dijo en español, y luego, en yaqui, repitió las palabras que había aprendido en esos meses. «Ne aet». «Sí, lo acepto». Yo Orachiam asintió solemnemente. «Entonces, por el poder que los ancestros me han confiado, declaro que a partir de esta noche, Mercedes Vega y sus hijos son parte de la tribu yaqui, y que su unión con Itoma Chai es reconocida por todos nosotros». Un clamor de aprobación se elevó desde la asamblea. Los tambores volvieron a sonar, esta vez con un ritmo diferente, más alegre, más celebratorio. Lucía y Mateo corrieron hacia su madre, abrazándola con fuerza, sus rostros iluminados por una alegría sin reservas. Y entonces Itoma Chai estaba allí, con Tomás aún en brazos, sus ojos brillantes bajo la luz de la luna. «Mi esposa», dijo suavemente, extendiendo su mano libre hacia ella. Mercedes tomó su mano, sintiendo que con ese simple gesto completaba un viaje que había comenzado en la desesperación y terminaba en la esperanza. «Mi esposo», respondió, las palabras nuevas y sin embargo perfectas en sus labios. Esa noche, mientras el festejo continuaba bajo las estrellas, Mercedes pensó en el extraño camino que la había llevado hasta allí. En Vicente, que al abandonarlos los había condenado a morir, pero cuya traición, irónicamente, los había llevado a encontrar un hogar verdadero. En el desierto implacable que había estado a punto de arrebatarle todo, pero que también le había dado la oportunidad de un nuevo comienzo. Y mientras observaba a sus hijos, ahora oficialmente hijos también de Itoma Chai, bailando alrededor del fuego con los demás niños yaquis, Mercedes comprendió que a veces uno encuentra su lugar en el mundo precisamente donde menos lo espera. Que a veces el final de un camino es solo el principio de otro, y que, a veces, aquellos a quienes se considera diferentes, extraños, imposibles de aceptar, son exactamente quienes traen la curación necesaria. A lo lejos, en las montañas, un coyote aulló a la luna, su voz solitaria elevándose en la noche como una bendición salvaje. Mercedes apretó la mano de Itoma Chai, sintiendo la fuerza de sus dedos entrelazados con los suyos, y supo con certeza que, después de tanto vagar, finalmente había encontrado el lugar donde pertenecía, donde pertenecían todos ellos.